Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Muchas gracias por su presencia el día de hoy. En nuestra última clase nosotros hemos concluido con el tema de la apertura de la sucesión. Hemos visto que la sucesión y el momento de apertura coinciden con el evento fatal de la muerte de una persona. Y puede ser la muerte natural o puede ser también la muerte presunta. Ese es el momento en que se abre la sucesión, ¿no? Se da la apertura de la sucesión. Posteriormente viene un instante que se llama la vocación, que es el llamamiento a quienes pudieran tener derecho sucesorio. La vocación es el título de sucesor que tiene cada uno. Eso es lo que veíamos, ¿cierto? Una vez, bueno, todo concurre en ese mismo instante, ¿no? La apertura, la vocación, y luego viene la delación, que es aquella posibilidad, aquel ofrecimiento que se le da a los herederos para que ellos puedan decidir si es que van a aceptar la herencia o la van a repudiar. Una vez que ellos aceptan la herencia, viene la adquisición y viene la posesión. Entonces, esos son los momentos, ¿no? Esa es la cronología de la sucesión. Nosotros veíamos también el lugar de la sucesión y el momento de la sucesión que eran importantes para determinar la competencia de la autoridad. Veíamos que además era importante para determinar la ley que podía aplicarse en el tiempo. Una vez que nosotros hemos analizado esta temática, hemos visto cuáles son los elementos que van a estar en la sucesión hereditaria, los elementos de la relación que se da, ¿no? La relación jurídica en la sucesión. Tenemos un sujeto activo, que son los sucesores, causavientes o adquirentes, y un sujeto pasivo. El sujeto pasivo es el de cuyus, también llamado fallecido, difunto, causante, autor, transmitente o sucedido. Son sinónimos que se van a ir usando a lo largo de nuestra asignatura. Y lo que el sujeto activo va a adquirir, es decir, el heredero o el legatario, según sea su situación, los sucesores, causavientes o adquirentes, van a adquirir la herencia, también llamada masa hereditaria, acervo hereditario, caudal hereditario o patrimonio sucesorio. Y esto se va a dar en mérito a la ley o también a la voluntad. Nosotros veíamos entonces estos elementos. Y hemos dicho que lo primero que vamos a analizar es justamente a los sujetos que forman parte de la sucesión hereditaria. Hemos visto que los sujetos pueden ser herederos o legatarios. Van a ser herederos cuando sean sucesores a título universal, es decir, de todos los bienes y todas las obligaciones del causante. Hemos dicho que van a ser legatarios cuando se trate de sucesores a título particular, es decir, aquellas personas que solo vayan a suceder en ciertas y específicas relaciones jurídicas, ¿cierto? Nosotros veíamos cuál es la etimología de la palabra heredero, analizábamos además cuál es la situación del mismo, es decir, el heredero ejerce un estatus erga omnes, es decir, contra todos. Y además es intuito persona, es decir, a los herederos lo son en mérito a su persona misma y a las relaciones de familia que tenían con el de cuyos. ¿No ve? Ya organizándonos un poquito más, nosotros revisábamos, estimadas estudiantes, que hay diferentes tipos de herederos. Encontramos los herederos legales. Dentro de los herederos legales, nosotros podíamos encontrar a los herederos forzosos. Los herederos forzosos son aquellos que van a entrar a la sucesión por derecho propio, ¿no? Van a entrar a la sucesión porque la ley así lo ha determinado. Y nosotros hablábamos desde la primera clase ya que había una figura que era denominada la legítima, y mediante la legítima, las personas pueden llegar, bueno, tienen una parte, una porción del patrimonio de su causante que, bueno, les pertenece a todos ellos, ¿no? Que les pertenece a todos ellos según la ley y que no se puede disponer. Además de los herederos forzosos, nosotros tenemos a los herederos simplemente legales. Cuando no existen cónyuge, cuando no existen hijos, cuando no existen padres del causante, recién se llama a otros herederos, ¿no? Además de los herederos legales, hay los herederos testamentarios, aquellos que son nombrados por aquella declaración de última voluntad del de cujus. Tenemos además los denominados herederos contractuales, y es que nosotros veíamos que nuestro Código Civil permite que se realicen ciertos contratos con efectos mortis causa, ¿no? Veíamos los herederos legales que van a ser forzosos, hemos dicho que van a ser, reiteramos, el cónyuge o conviviente, los padres o ascendientes y los descendientes, ¿no?
Dentro de los herederos simplemente legales, recién una vez que no hay herederos forzosos, ingresarían los hermanos del causante, los sobrinos nietos, tíos y otros. Es decir, recién ingresarían aquellos familiares cuyo vínculo se encuentra bajo la línea colateral, ¿no? Bajo la línea colateral de parentesco. Eso ustedes que han llevado en derecho de familia, ¿no? Hay una línea directa y hay una línea colateral. En mérito a estas se va a ir midiendo los grados de parentesco que tenga una persona con otra. Hemos visto a los herederos testamentarios, hemos visto que la ley le permite a las personas disponer de cierta parte de su patrimonio. Es decir, hay una parte que se llama la legítima, que corresponde forzosamente a las personas más cercanas, es decir, a sus familiares más cercanos. Y hay una porción de libre disposición, entonces el causante puede disponer que esos bienes sean dispuestos o sean puestos, ¿cómo diríamos? Sean transferidos a sus, puede ser incluso a sus causantes, a sus herederos forzosos o a una persona incluso ajena, ¿no? Nosotros ya vamos a analizar con más detalle el testamento en su momento. Hemos visto también que hay herederos contractuales, y esto es importante, ¿no? Les pido que no olviden esto. Los herederos contractuales son aquellos que van a celebrar contratos intervivos con el causante, o también llamado difunto, pero lo han hecho en vida y estos tienen efectos mortis causa, una vez que fallece el de cuyos. Hay ciertas disposiciones establecidas en los artículos 1004 al 1006 del Código Civil que nos permiten establecer que se puede realizar este tipo de contratos. El artículo 1004 nos dice que son nulos los actos de disposición sobre la sucesión o derechos sucesorios futuros. Es decir, que una persona, estimados estudiantes, en vida no puede disponer de todo su acervo hereditario. ¿No ve? Yo no puedo decir, ¿sabes qué? Te vendo toda mi herencia para que cuando yo muera tú seas la titular de esa herencia. Eso está prohibido, es nulo. También es prohibido poder disponer sobre los derechos expectaticios de los herederos o también de los legatarios, es decir, de los causavientes. Porque una persona que está a la espera de una herencia o de un derecho sucesorio no puede disponer, ¿no? No te puede decir, yo voy a heredar esto, así que te lo vendo. Entonces, los actos de disposición sobre derechos sucesorios futuros son nulos también. Es un aspecto a tomar en cuenta. Ustedes ya saben qué es la nulidad, ¿no? La nulidad es una consecuencia jurídica que deja sin efecto aquellos actos que se realicen en contra de lo establecido por la ley. Entonces, esta nulidad opera cuando se realizan ese tipo de actos. Sin embargo, las personas podemos disponer de nuestros bienes, ¿no? Pueden disponer de aquella porción disponible, decíamos. Es decir, en vida pueden realizar ventas, pueden realizar donaciones, y más que nada, esto se refiere a los actos a título gratuito, ¿no? Los actos a título gratuito, como ustedes habrán visto en materia de contratos, los contratos a título gratuito, son un poco más inestables, ¿no? Es decir, que los mismos pueden llegar a no tener los efectos buscados, porque como vamos a ver en un futuro, existen la colación y también la acción de acrecimiento, es decir, si una persona ha dispuesto a título gratuito de parte de la legítima, es decir, de una parte que le correspondía a sus herederos según ley, entonces los herederos después pueden disminuir esas partes, pueden disminuir esas donaciones, etc. También tenemos el contrato entre cónyuges sobre ciertos bienes previsto por el artículo 1006. El artículo 1006 dice que los cónyuges pueden celebrar un acuerdo en el cual el sobreviviente pueda llegar a quedarse con el bien en el cual ellos han vivido. Pero obviamente esa persona que adquiere el bien va a tener que pagar al resto de los herederos sus correspondientes partes en dinero. Por otro lado, se establece que también se puede realizar acuerdos sobre el comercio que hubiesen ejercido, es decir, sobre bienes inherentes al trabajo de ambos cónyuges. De igual manera, si es que uno de los cónyuges se queda eso, tendrá que pagarle al resto de los herederos su cuota aparte, ¿no? Su parte, en proporción a su derecho. Un ejemplo, ¿no? Son dos señores que tenían una ferretería, fallece el esposo, deja como herederos a la esposa y dos hijos.
pero ellos podían celebrar un contrato. Celebran un contrato, imaginemos, en el que el esposo le dice a la esposa que cuando él fallezca, ella se va a quedar con esa ferretería. Ese contrato es válido, pero la esposa que ha sobrevivido tendrá que pagarles a los herederos sus correspondientes partes. ¿Me entienden? Entonces es un poco más fácil con ese ejemplo, ¿no? Un poco más fácil. De igual manera, si dos esposos vivían en su casa, ellos pueden celebrar un contrato en el que diga que el sobreviviente de ellos se quede con la casa. Pero si se queda con esa casa, con ese lugar en el que han vivido, tendrá que pagarle al resto de los herederos sus correspondientes partes. Ahorita ustedes se preguntarán, ¿cuál es esa parte? Eso lo vamos a ver cuando veamos la legítima. Disculpe, Porque cuando doctor. veamos la legítima, nosotros vamos a ver que la legítima se va a referir a proporciones que necesariamente le van a corresponder a ciertas personas, ¿no? En mérito a las relaciones de parentesco. Nosotros veíamos que las formas de deferencia hereditaria se dan por el imperio de la ley o también por voluntad expresa del causante, ¿no? Desde un principio nosotros decíamos que la ley suple la voluntad del causante en los casos en los que no haya testamento. Y entonces esa es una forma mediante la cual se realiza esa transferencia, esa transmisión del patrimonio del causante. También puede darse por la voluntad del causante, decíamos esto, mediante actos intervivos con efectos mortis causa, o mediante el testamento, ¿no? Mediante el testamento. Hablábamos además de la delación y de la vocación. Es importante referir qué es la vocación y esto lo hemos analizado, ¿no? La palabra vocación viene de vocatio onis, que consiste en una acción de llamamiento convocatoria in abstracto a los presuntos herederos que demuestren la aptitud de suceder. Entonces la vocación es como el título de heredero que tiene cada uno. En mérito a ese título de heredero que tiene, sea otorgado por la ley o sea otorgado por el testamento, va a poder concurrir a la sucesión. Es la posibilidad entonces de ser llamado a suceder por ley o por la voluntad del decujus, decíamos. Una persona tiene título o vocación hereditaria cuando por disposición de la ley o por haber sido instituido sucesor, por el decujus o en su testamento, tiene la posibilidad de entrar en la herencia, lo mismo que hemos dicho, ¿no? La vocación puede ser de diferentes tipos. Puede ser directa si es que emana de la ley y puede ser indirecta cuando emana de la voluntad del causante. La vocación también puede ser única si es que concurre solo una persona llamada a suceder. Y puede ser múltiple cuando son varios los llamados a suceder. Por otro lado, la vocación podría ser parcial cuando se asigna solo una parte del patrimonio del causante. Y podrá ser solidaria cuando no hay determinación de las partes, ¿no? Además de la vocación, nosotros tenemos la delación. Una vez que uno tiene el título de heredero, tiene la posibilidad, estimados estudiantes, de aceptar o rechazar la herencia. Esa es la delación, esa potestad que la ley atribuye a una persona para aceptar o repudiar la herencia. En la vocación se encuentra el título, como decíamos hace un instante, el título para ser sucesor, es el ofrecimiento que hace la ley. Se manifiesta de manera inmediata una vez que se apertura la sucesión con la muerte del causante. Habiendo visto entonces estos instantes, viene la aceptación de la herencia, lo que nos decía Jimena hace un instante, ¿no? La aceptación de la herencia, estimados estudiantes, es un procedimiento que antes, como nos decía Jimena, se llamaba declaratoria de herederos, ¿no? Antes se llamaba declaratoria de herederos. Hoy ya la ley le ha dado el denominativo de aceptación de herencia. La aceptación de herencia es un procedimiento formal por el cual los parientes consanguíneos del causante deben justificar sus títulos a la sucesión. Obtienen así entonces de una autoridad competente, según nuestra ley del notariado plurinacional y nuestro código procesal civil, correspondería que el notario de fe pública sea aquella autoridad llamada para que pueda dar fe pública de estos aspectos, ¿no? De la aceptación de herencia mediante un proceso voluntario. Este trámite no puede prescindirse en nuestro medio, ya que tiene efectos al menos ante los registros públicos. Es decir, que una persona, estimados estudiantes, que quiera registrar su derecho propietario sobre un bien mueble sujeto a registro,
por ejemplo, un automóvil, o si quiere registrar su derecho propietario sobre un bien inmueble, tendrá que tener este documento formal, ¿no? Que se otorga, esta escritura pública que otorgará el notario de fe pública, que va a contener la aceptación de la herencia, ¿no? Porque una vez que se registre eso en el registro público, cambia la titularidad. Entonces es sumamente importante a los efectos de carácter registral. Ese trámite no puede prescindirse, decíamos. Además, para los sucesores testamentarios, estimados estudiantes, ya no hay este procedimiento. Hay otro procedimiento que se llama la apertura y comprobación del testamento. Ese es otro procedimiento que también se hace ante la autoridad notarial, ¿no? La autoridad notarial verificará el contenido de este testamento. Hay diferentes tipos de testamentos que vamos a ir estudiando, que pueden ser abiertos, cerrados, y también hay testamentos especiales. Eso lo vamos a ir estudiando en su momento. Pero entonces los herederos testamentarios cuyo testamento se haya realizado ante la autoridad del notario de fe pública concretamente, bastará, para estas personas señaladas, bastará que se aperture el testamento y que tengan ellos una escritura que corrobore este aspecto, ¿no? No será necesario ya la aceptación para estas personas, la aceptación de herencia como tal. La nominación de la declaratoria de herederos a favor de quienes fueron declarados como tales crea una presunción legal que será válida mientras se demuestre lo contrario. ¿A qué se refiere esto, estimadas estudiantes? A que si una persona tiene este documento formal, que es la aceptación de herencia, ojo, antes se llamaba declaratoria de herederos, se presume que tiene el derecho propietario, hasta que, bueno, una persona que también crea tener derecho sobre la herencia pueda dejar sin efecto esa declaratoria, ¿no ve? Mediante un proceso judicial, mediante un proceso ordinario. Esta declaración puede ser revisada mediante proceso ordinario, decimos entonces. ¿Cuánto tiempo tienen las personas para realizar esta aceptación de herencia? Para poder aceptar la aceptación, para poder aceptar la herencia. Disculpen la redundancia. El Código Civil establece en su artículo 1029 lo siguiente: salvo lo dispuesto en el artículo 1023, el heredero tiene un plazo de 10 años para aceptar la herencia en forma pura y simple. Vencido este término, prescribe su derecho. El plazo se cuenta desde que se abre la sucesión o desde que se cumple la condición cuando la institución de heredero es condicional. El artículo 1456 es concordante con lo establecido hace un instante, pues nos establece textualmente lo siguiente. Cito textual: el heredero puede pedir se le reconozca esa calidad y se le entreguen los bienes hereditarios que le correspondan contra quien quiera los posea, total o parcialmente, a título de heredero o sin título alguno. Parágrafo 2. La acción prescribe a los 10 años contados desde que se le abrió la sucesión. Se salvan los efectos de la usucapión respecto a los bienes singulares. Esto también lo hemos visto y de hecho acá nos hemos quedado en nuestra anterior clase, estimados estudiantes, y manifestábamos que una persona entonces tiene 10 años para poder aceptar la herencia. Si lo hace después del tiempo, también es válido, ojo, pero obviamente eso va a ser susceptible de un proceso judicial, o sea, ese derecho que ha adquirido después de los 10 años, si es que una persona ha aceptado después de los 10 años la herencia, posteriormente puede otro de los herederos establecer que ese derecho ya habría prescrito el momento que esta persona aceptó la herencia, ¿ya? O también antes de que acepte, claro está, si ya han pasado los 10 años, otro de los herederos o otro de los interesados, mejor dicho, podrá en la vía judicial hacer declarar esa prescripción del derecho sucesorio. Entonces, estimados estudiantes, lo conveniente para una persona que quiera aceptar la herencia es justamente que lo haga dentro de esos 10 años, ¿no? Además, es importante reconocer la usucapión. Ustedes saben que puede suceder que una persona de mala fe haya poseído el bien y al tener el corpus y el animus
tenga aquella legitimación y aquella posibilidad para hacer declarar posteriormente una usucapión, ¿no? Si es que se declara la usucapión, entonces se salvan estos derechos del poseedor que ha hecho declarar la usucapión. Entonces, estimados estudiantes, a tomar esto en consideración. Son 10 años el plazo para poder aceptar la herencia. Posteriormente se puede, claro está, ya hemos dicho, pero otro de los herederos que hubiese aceptado antes podría también manifestar que ese derecho ha prescrito. Y como ustedes ya saben, la prescripción implica el derecho, bueno, la pérdida del derecho de acudir ante los órganos jurisdiccionales. Es decir, que la persona a la que la persona sobre la cual se ha declarado una prescripción, sobre cuyo derecho se ha declarado una prescripción, ya no puede acudir a los órganos jurisdiccionales, porque lo que prescribe es esa facultad de que esta persona reclame un derecho ante los órganos jurisdiccionales. Entonces, ¿qué se le está quitando con la prescripción al heredero, que ha aceptado después de 10 años y se le ha declarado la prescripción? El mismo ya no va a poder reclamar esos bienes, ¿no? En la vía judicial. Eso implica la prescripción, la pérdida del derecho de acción, ¿no? El trámite de la aceptación de herencia, estimadas estudiantes, es relativamente simple, ¿no? Siempre y cuando no haya oposiciones. El trámite se realiza actualmente en la vía notarial, según lo previsto por los artículos 89 y 90 de la Ley del Notariado Plurinacional. La competencia de los notarios para conocer este tipo de procesos voluntarios se encuentra además prevista por el artículo 92 en su inciso E. Respecto a la misma ley, ¿no? El reglamento de la ley del notariado plurinacional va a establecer los siguientes requisitos para que una persona pueda realizar este trámite de aceptación de herencia, ¿no? Y nos dice textualmente, el trámite de sucesión sin testamento se realiza con una petición escrita y procede para la aceptación de la herencia conforme al Código Civil. Entonces podemos ver que uno de los requisitos para la aceptación de la herencia es una solicitud escrita, en primer lugar. Además de los documentos comunes, la petición tiene que adjuntar los siguientes documentos. En primer lugar, obviamente, tiene que acreditarse el fallecimiento del decujus, por lo cual el documento idóneo otorgado por un registro público, que es justamente el servicio de registro cívico, es el certificado de defunción. El certificado de defunción va a acreditar entonces que el causante ha fallecido, ¿no ve? Además de esto, se requiere un documento que acredite esa calidad de heredero. Si es hijo, entonces tendrá que adjuntar el certificado de nacimiento, ¿verdad? Porque ahí se va a acreditar quiénes son sus padres. O en caso de ser el cónyuge, tendrá que presentar también el certificado de matrimonio, ¿no? En caso de ser padres del causante, tendrán que presentar el certificado de nacimiento del causante, porque ahí se demostrará que esas personas que quieren aceptar la herencia son los padres del causante. Además, estimados estudiantes, en la práctica profesional, y claro está, esto debe estar establecido, está establecido en los reglamentos ya internos dentro de la dirección del notariado, se exige un certificado de descendencia, ¿ya? El certificado de descendencia, estimadas estudiantes, se lo puede recabar en el servicio de registro cívico. Es un documento, el certificado de descendencia, por el cual se puede establecer cuáles son las personas cuya afiliación estaría registrada, ¿no? Cuya relación de parentesco, al menos en grado de descendientes, o bueno, en calidad de descendientes, mejor, estaría en el registro en el registro cívico, ¿ya? Entonces, ese certificado de descendencia, además, ¿para qué lo piden las autoridades públicas? Para resguardar los derechos de los otros herederos, ¿no ve? Porque uno puede ir diciendo, soy el único heredero, no tengo hermanos, pero la autoridad tiene que tener cierta constancia de que hay además otros hijos. Por eso es que pide el certificado de descendencia. En el certificado de descendencia, la autoridad se va a cerciorar
si efectivamente es el único hijo o hay más hijos. Y si hay más hijos, esto constará en la aceptación de herencia y se resguardarán los derechos de sus hijos, hasta que prescriban, claro está, ¿no? Además, estimadas estudiantes, ustedes recordarán que las reglas de competencia eran importantes. Es importante establecer dónde se genera la sucesión, ¿no? ¿Y dónde decíamos que se daba la sucesión? En el lugar del último domicilio del decujus, ¿no ve? En el lugar del último domicilio del decujus. Y ese lugar se va a demostrar con el carnet de identidad, con una fotocopia del carnet de identidad del decujus, y también algunos notarios, ante algunos notarios se presenta una factura de luz o de agua que demuestre ese domicilio, ¿no? Entonces, eso ya va a depender también de la autoridad concreta que vaya a conocer esa aceptación de la herencia. Además, nos establece la ley que seguidamente la notaria o el notario de fe pública va a verificar la documentación y va a autorizar la escritura pública. Como ustedes saben, esto va a constar en un protocolo, que es el conjunto de pasos que tienen que seguirse para la escritura pública, y se va a declarar así la aceptación de la herencia del causante a quienes hubiesen acreditado su derecho, salvando los derechos de otras personas. En caso de renuncia de la herencia, se verificará la documentación presentada y se autorizará la escritura pública que declare la renuncia de la herencia. Entonces, también puede rechazarse la herencia ante el notario de fe pública, ¿no? Se tiene que, uno para renunciar también tiene que acreditar su calidad de heredero con estos mismos documentos y va a rechazar, esto va a acreditarse en una escritura pública que posteriormente le servirá para acreditar que ha renunciado a la herencia. Ustedes saben que hay herencias, por ejemplo, o acervos hereditarios que tienen más deudas que activos, ¿no? Entonces, es un aspecto sumamente importante a estimadas estudiantes, la adquisición de la herencia es el siguiente paso, ¿no? Una vez que uno acepta la herencia, viene la adquisición. ¿Qué es la adquisición de la herencia? Es el hecho de obtener la propiedad de una cosa que antes pertenecía a otra persona, es decir, al causante. Consiste en el traspaso entonces de las relaciones jurídicas, patrimoniales, activas y pasivas conexas entre sí, pertenecientes al causante, al patrimonio del llamado para suceder, pudiendo ser la operación legal a título universal o particular. Entonces, estimados estudiantes, una vez que uno acepta la herencia, todo el acervo hereditario se transmite del causante al decujus. Al respecto, el artículo 1007 de nuestro Código Civil establece lo siguiente. La herencia se adquiere por el solo ministerio de la ley desde el momento en que se abre la sucesión. Entonces, desde que se abre la sucesión, incluso sin necesidad muchas veces de la aceptación de herencia, ya un heredero adquiere esa propiedad, es decir, ya adquiere esas deudas, ya adquiere esos bienes, pero como les decía, a efectos de registrar ese derecho, sí es importante este documento de la aceptación de herencia. Consiste en la incorporación del patrimonio del heredero de las relaciones jurídicas que han quedado sin titular. Una vez que se adquiere, bueno, para adquirir la herencia es necesario que concurran los siguientes requisitos. En primer lugar, tiene que haber acontecido la muerte del causante. Y esta, como ya hemos manifestado, puede ser real o presunta. No hay sucesión universal entre personas vivas, es un aspecto que tenemos que tomar en cuenta. Uno no puede transferir inter vivos su patrimonio, es decir, todas sus relaciones patrimoniales, ¿no? Es decir, todos sus bienes y deudas. Segundo requisito, la existencia de un patrimonio. Tiene que haber un patrimonio que puede estar compuesto incluso solo por pasivos, es decir, puede haber un patrimonio que sean solo deudas, ¿no ve? Y ese patrimonio que está compuesto solo por deudas puede ser transferido. Además, es necesario que exista uno o más llamados a suceder. Deben demostrar la vocación hereditaria, esto ya hemos visto cómo, ¿no? Mediante los documentos pertinentes ante la autoridad competente. Y esto va a darse por ley o por testamento. Además, es necesario que los llamados a la sucesión no sean incapaces, es decir, que los mismos no hayan sido desheredados o que no sean indignos. Y además que existan. El siguiente tema que nosotros vamos a ver, estimados estudiantes, es el de la capacidad para ser heredero.
cuándo alguien puede ser heredero y cuándo no. Entonces, atentas con esto, ¿no? Este es un requisito importante. Los sucesores tienen que aceptar la herencia, este es otro requisito importante. Entonces, no tienen que repudiarla, no tienen que rechazar la herencia dentro de los plazos de ley. Finalmente, deben tomar posesión efectiva de los derechos patrimoniales. Y de eso es de lo que corresponde hablar en esta última parte, la posesión de la herencia. Uno adquiere la herencia, o sea, los sucesores, los herederos, adquieren la herencia por el solo imperio de la ley, porque así la ley lo determina. Pero la posesión de la herencia, estimadas estudiantes, ya se refiere a ese poder de hecho, ¿no? Y de derecho que se ejerce sobre una cosa, que está compuesto por dos elementos, ¿no? El corpus y el ánimo. ¿Se acuerdan? Esto lo hemos visto en la materia de bienes. El corpus, que es se refiere al elemento físico, la tenencia y disposición del bien. Tener a disposición de uno el bien. Y el animus, que es la creencia y propósito de tener la cosa como propia. Se encuentra prevista en el artículo 87, parágrafo 1 del Código Civil, este instituto jurídico de la posesión. La posesión, estimados estudiantes, es un nexo de hecho que existe entre una persona y una cosa. Eso ya lo saben muy bien porque ustedes han cursado la materia de bienes. En la sucesión se desprende del artículo 1007 dos tipos de posesión. Hay dos tipos de posesión a tomar en cuenta. Hay una posesión ipso iure o de pleno derecho y esta posesión está reservada a los herederos forzosos. Es decir, que los herederos forzosos adquieren la herencia por el solo imperio de la ley, desde que se abre la sucesión. Entonces no se requieren mayores formalidades. Esto se encuentra corroborado por el artículo 92, parágrafo 1 del Código Civil. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Se acuerdan quiénes son herederos forzosos? ¿No? Padres, hijos y además el cónyuge o conviviente. Estas personas no necesitan, para entrar en posesión, ojo, para tener el bien materialmente, no necesitan ni siquiera la aceptación de herencia. Ellos ya pueden ingresar en posesión desde que se abre la sucesión, ¿no? Por el solo ministerio de la ley. En cambio, estimadas estudiantes, nosotros hemos visto que hay herederos que también se llaman legatarios, no herederos, perdón. Hay sucesores que se llaman legatarios, ¿no? Aquellos que solo adquieren por una relación determinada. Pero también hay herederos simplemente legales, ¿se acuerdan? Los herederos simplemente legales son aquellos que ingresan a la sucesión cuando no hay herederos forzosos. Los herederos forzosos son padres, hijos, cónyuges. Y cuando no hay cuando no hay estas personas para entrar en la sucesión, cuando las mismas no existen, cuando no hay esa relación entre el causante y estas personas, entonces entran, recién habíamos visto, ¿no? Los hermanos, los tíos, los sobrinos, y estos herederos, para entrar en posesión, tienen que pedirlo judicialmente. Entonces ellos no pueden entrar como los herederos forzosos inmediatamente en posesión, sino que ellos tendrán que pedirlo ante la autoridad jurisdiccional. Esto se desprende de lo previsto por el artículo 1007, parágrafo 2 de nuestro Código Civil. Entonces, estimados estudiantes, de esta manera hemos podido concluir con la temática de los sujetos de la sucesión, al menos hasta la parte de la aceptación de la herencia. Corresponde ahora que analicemos la capacidad para suceder, que es otro tema muy importante. Hasta acá nuestra primera grabación del día de hoy. Muchas gracias por su atención.